Hola amigas y amigos, muy buenos días. Ya son las 7 en punto de la mañana, hora de Venezuela, la hora que nos une a los venezolanos, independientemente del lugar donde nos encontremos en el planeta, en tiempos de diáspora. Bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a nuestro espacio al punto y seguimos el espacio que hemos diseñado Floralicia Anzola y un servidor para superar la censura que nos fue impuesta en Venezuela. Por eso lo llamamos el espacio casero y subversivo. En el día de hoy vamos a tener una conversación especial con una persona entrañable, nuestro muy querido compadre, amigo, el poeta, escritor, articulista, dramaturgo, Leonardo Padrón. Leo, bienvenido al punto y seguimos. Gracias, querido César. Encantado. Un placer estar contigo, conectado con tu amplísimo público a través de la tecnología. Gracias. Leo, recién leí un artículo de Carlos Alberto Montaner titulado Una vacuna contra la necesidad de regresar. Y hablaba acá de un caso puntual, el del escritor cubano Néstor Díaz de Villegas, quien decidió regresar a Cuba luego de 37 años de exilio cuando se dio aquella especie de apertura con Barack Obama. El libro se titula ¿De dónde son los gusanos? Crónica de un regreso a Cuba después de 37 años. La experiencia, según reseña Montaner, es terrible, tanto que el propio Montaner cierra su artículo con esta afirmación. Una última confesión en la última etapa de mi vida con 76 años de edad y 57 fuera de Cuba. Había sentido secretamente la volvedera, la urgencia de regresar. Leer de dónde son los gusanos me convenció de que la isla no tiene nada que ver conmigo ni con mi familia. Prefiero recordar la Cuba que dejé, a vivir en el infierno en que se ha convertido mi país. Es triste, pero cierto. Traigo esto a colación porque tú y yo y tantos otros, 5, 6 millones ya, estamos fuera de Venezuela. Algunos sienten la urgencia de regresar, otros no tanto. ¿Cómo ves esto, Leo? Bueno, es interesante eso que planteas, porque creo que todos los que estamos en el exterior eh, eh, andamos permanentemente pensando en esa palabra, ¿no? En el regreso. Eh, Pensando no solo en su urgencia, en toda la nostalgia que exuda, sino si tal vez será lo mejor o no será lo mejor. Uh -huh. Sobre todo aquella gente que se ha establecido, que ha logrado recomponer su vida, reconectarse con un trabajo, en fin, que de alguna manera ha conquistado una estabilidad, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, yo confieso que en el momento en que yo sepa que tengo luz verde para entrar por el aeropuerto internacional de Maiquetía y que no voy a ser asediado por el SEBIN y que no me va a confiscar el pasaporte, yo voy a tomar el primer avión de regreso a Venezuela. La pregunta es, ¿lo voy a tomar para quedarme? Bueno, eso va a depender de la situación política, que cuán estable o no sea. Pero sin duda alguna, bueno, yo tengo ya 59 años, tengo cumplí ya mis 2 años en el exilio y bueno, lidiar con el exilio, tú lo sabes muy bien, el exilio es una palabra llena de piedras, donde igualmente uno puede conseguir respiraderos y uno puede, bueno, reedificarse, ¿no? Pero son tantas cosas las que uno tiene allí. Sí, la raíz del gentilicio me parece que es una energía y un poder de convocatoria muy fuerte. Y quiero que de verdad esto suene lo más sincero posible, a mí me encantaría formar parte
de esa inmensa legión de venezolanos que quiere reconstruir el país, porque sin duda alguna volver significa empuñar un verbo que es reconstruir. Sin ese verbo en la mano, no tiene sentido volver. Leo, yo nací en el exilio. Mis padres fueron expulsados ambos por la dictadura de Pérez Jiménez. Y a ellos nunca se les pasó por la cabeza la duda de si volverían o no. Para ellos era imperativo que tan pronto cayera la dictadura, volverían, y en efecto así fue. En el primer avión que salió de México lleno de exilados hacia Venezuela, ahí veníamos nosotros. Ahora la situación es distinta porque en los tiempos de la dictadura muchos salieron como mis padres, expulsados directamente. Fueron llevados esposados al aeropuerto y allí la Seguridad Nacional los embarcó en el primer avión que salía. En estos 20 años, esta diáspora se ha alimentado de gente que por su propia voluntad ha tenido que salir por razones de mera cotidianidad, de vida, y eso quizá traiga un peso distinto. ¿Son todos los venezolanos que están afuera iguales? ¿Todos llevan la misma urgencia por el regreso o han cerrado ya esa ventana? Yo creo que la gran mayoría, sobre todo porque, bueno, uno se da cuenta, los testimonios de los venezolanos que están diseminados por toda Sudamérica, por Estados Unidos, por algunos países de Europa, y bueno, que uno los ha constatado. Yo además tengo, justamente estos 2 años de exilio he estado bastante en clave de gitano, junto con mi pareja María Casemprún en la gira de Piaf, del musical de Piaf. Sí, Y sí. eso me ha permitido vivir pequeños meses en distintos países. O sea, yo he estado 3 meses en Ciudad de México, 3 meses más en Madrid, y obviamente, y el tiempo que tengo aquí en Miami, y lo que constatas es que hay venezolanos de todas las clases sociales, en todas las ocupaciones inimaginables. Muchos que son médicos, neurocirujanos, abogados, administradores, en labores ya mucho más modestas, mucho más humildes, igualmente dignas, por supuesto, pero tú los ves absolutamente violentados, pues, ¿no? Es decir, de repente estudiaste 5 años de universidad, hiciste un máster, trabajaste 20 años en un hospital, en una clínica, en un bufete de abogados, y de repente estás, bueno, manejando un Uber, o estás, bueno, trabajando en un Publix, por ejemplo. Esa gente necesita no solamente volver al país, sino volver a su propio centro Sí. gravitacional, a su propio sentido de la vida. Leo, son iguales los venezolanos que están en Madrid, los que están en México, los que están en Miami. La pregunta te la hago porque recién pude estar en Buenos Aires y a mí me afectó mucho el venezolano que está en Buenos Aires. Muchos se fueron por tierra, el venezolano en Madrid o en Miami, por ejemplo, llegó por avión, lo cual supone que ya había un dinero para un pasaje. Y la noción de permanencia es distinta. Por ejemplo, en Buenos Aires me hacían preguntas que no son frecuentes ni en Madrid ni en Miami. Me agarraban por los brazos, me decían, pero vamos a volver, ¿verdad? Vamos a volver. ¿Tú cómo has visto eso, Leo? Sí, bueno, el matiz tiene sentido. Por ejemplo, los caminantes, ¿no? Esa gente que hemos visto dolorosamente saliendo del país a través de la frontera a pie y que caminan 6, 7 días para llegar a Perú, Chile, Argentina. Son gente obviamente de muy precarios recursos económicos. Esa gente la tiene mucho más difícil que el que llegó, el que logró cruzar el charco, como dicen, ¿no? El océano y llegar a Madrid. Y sobre todo, además, aquel que, acuérdate, tenemos 20 años ya, esto ya lleva un Exacto. rato gravitando sobre nuestras espaldas y sobre todo sobre escobiándonos el alma.
hay gente que ya ha tenido hijos en el exterior, hay gente que ya aprendió un sistema de vida, otros valores, a pagar el impuesto de una manera distinta, a relacionarse con las leyes de otro país, y de repente esa gente sí le va a costar más. Consiguieron una estabilidad y les va a costar más. El susto es, efectivamente, cuántos van a volver. Es decir, con cuánta gente vamos a contar para reconstruir el país. Cuántos profesionales, sobre todo. Porque creo que vamos a necesitar un caudal de profesionales inmenso. Eso es lo que a mí me angustia, me inquieta y es una pregunta que me pendula permanentemente en la cabeza, ¿no? Leo, ¿y cómo ha sido tu experiencia personal? ¿Cómo han sido estos 2 años? Mira, yo tengo que decir que he sido dentro de todo el cuadro terrible y de desgarro que tiene el exilio, he sido un privilegiado sin duda alguna porque yo pude conseguir trabajo en mi oficio natural, que es la escritura. Tuve la oportunidad incluso de comenzar a trabajar para un canal tan importante en el mundo como es Televisa, escribiendo novelas y series. Y bueno, por supuesto, eso ha hecho para mí mucho menos traumático el asunto. Eh, Además que bueno, yo por naturaleza propia siempre me he sentido mucho, eso que llaman ciudadano del mundo, ¿no? Siempre me ha parecido que el mundo es un libro que hay que leer asiduamente y a pesar de este empujón brusco, involuntario, violento, que recibí de parte de la dictadura que me sacó del país, bueno, he tratado de sacarle lo mejor a eso, ¿no? He tratado de nutrirme de mi propia experiencia. Lo que sí te confieso, César Miguel, es que lo que me ha costado es codificarlo literariamente. Eh, un escritor generalmente eh, transmuta sus traumas, sus heridas, en literatura, ¿no? Y a mí hay un estupor mudo que tengo en los dedos que como que si quisiera evitar ponerle incluso estatura literaria a la herida y te confieso que todavía no entiendo por qué. ¿Será que no lo asumes? Te lo digo, perdona la impertinencia de la pregunta, pero te lo digo porque tú eres un individuo muy dado al arraigo. Este, eres un caraqueño a plenitud y te resultaba fácil caminar, respirar y escribir en Caracas y muchas de tus telenovelas eran vivenciales sobre lo que se vivía en el país, sobre todo en Caracas, y tus poemarios han sido muy vivenciales. ¿Será que te cuesta andar de prestado? Sí, yo creo, sin duda yo todavía no me siento cómodo en el aire que respiro. A ver, además estoy permanentemente conectado en las noticias, mis hijos viven todavía allá, eh, mi biblioteca, que además que me he dado cuenta que también, yo siento que también donde uno tiene su biblioteca, en el caso no voy a decir ni siquiera de los escritores, de los lectores, Mm. viciosos como somos nosotros de la lectura, oye, no sabes la falta inmensa, descomunal como a ti, estoy seguro, mi biblioteca que tengo ya, que tengo toda una vida construyendo, ¿no? Entonces, yo sí a veces creo que es como el analgésico que me unto en el discernimiento para que no me duela tanto, ¿no? El exilio, digo, bueno, esto es transitorio, esto es un momento, esto es un lapso y yo voy a volver. Yo creo que esa es la banda sonora real que pulula dentro de mi cabeza. Has dicho que eres un privilegiado, has podido escribir, continuar viviendo de tu oficio natural, y has podido escribir en un canal importante y has hecho una novela novedosa de muchísimo éxito, como fue Amar a Muerte. Pero más allá del éxito de esta serie, quiero detenerme en un punto interesantísimo. Una subtrama de esas que no ha tenido por qué trascender, terminó devorándose la trama principal. Y es la de las dos muchachas que profesan un amor lésbico muy importante. ¿Cómo llegaste a una trama como esa? ¿Y a qué le atribuyes el éxito inmenso que tuvo?
Bueno, llegué porque tú sabes cómo soy yo, ¿no? A mí no me gusta. Yo estaba haciendo un remake, o sea, yo estaba adaptando una historia del escritor colombiano Julio Jiménez, que se llama El cuerpo ajeno, que es una historia sobre transmigración de almas. Interesantísimo el tema, nunca había escrito sobre ese tema, pero bueno, yo empecé a poblar esa historia, a rodearla de subtramas, de otras historias paralelas, y yo dije, oye, yo quiero contar una historia homosexual, pero no de hombres, porque siento que incluso ya es un camino un tanto trajinado, sino de mujeres, que generalmente no se suele hacer, ¿no? Para mi sorpresa, me dijeron que sí, me aprobaron la idea, y lo hice, y creo que funcionó, César, porque lo hice desde un inmenso respeto, y además lo hice contándolo sobre todo de cómo se enamoran dos personas, independientemente que sean del mismo sexo o no. O sea, traté de poner eso como, bueno, el obstáculo posterior de esa historia, es decir, todo el entorno iba a estar en contra por todos los prejuicios culturales Sí, por lo que además obvio, sí. abundan en un país como México. Ujú. Y creo que también funcionó por la sorpresa de que eso se transmitiera en un canal de televisión abierta. Porque tú te asomas a Netflix y vas a conseguir miles de historias así. Pero en un canal de televisión abierta ahí había una cierta novedad, sin duda alguna, que bueno, que sorprendió y celebraron sobre todo las muchachas de esa tendencia sexual, porque se empezó a ver por internet, por todas partes del mundo, y desembocó en un fenómeno que llaman las Juliantinas, que es la fusión del nombre de las dos muchachas, Juliana y Valentina, y ahora esto se va a convertir en una película, es decir, el fenómeno sigue, no solamente sigue vivo, sino con ambiciones de ir a más allá. ¿Vas a escribir esa película? Voy a escribir esa película con un equipo de gente de México, porque bueno, principalmente va a ser para las pantallas mexicanas. Bueno, aspiro que quede lo suficientemente digna como para que pase por el mundo, pero bueno, sí, esa es la idea. A ver, entonces, bueno, el éxito profesional ha sido garantizado y eso me alegra muchísimo y nos alegra a todos los que nos gusta y seguimos tu trabajo. Una preguntita, ¿por qué no has vuelto a escribir sobre el país? Uno leía con mucho interés tus columnas y las crónicas, aquellas maravillosas en todo en prosa, en el Nacional, pero ¿por qué ya no más? Mira, en principio ocurrió por un tema de trabajo, de falta de tiempo, ¿no? Esas crónicas del Nacional, que a mí particularmente también me gustaba mucho escribirlas y que terminaron muchas de ellas desembocando en un libro que fue Se busca un país, eran crónicas de 10.000 caracteres, o sea, eran crónicas largas, laboriosas, que me llevaban varios días escribirlas. Eh, pero cuando comencé a escribir Amar a Muerte, la exigencia era tremenda y estaba probándome ante dos mercados, el mercado mexicano y el mercado americano, de Estados Unidos, porque lo que se hace en Televisa se termina proyectando en la pantalla de Univisión, que es el canal que se transmite en Estados Unidos, uno de los dos canales hispanos más importantes junto con Telemundo. Entonces yo dije, déjame concentrarme bien en esto, yo necesito eh, tener éxito en este primer proyecto, porque bueno, de aquí esto puede ser la base de mi estabilidad laboral en el exilio. Y después, César, me pasaba también que yo sentía, ya tenía rato que sentía que me estaba repitiendo, porque el país se ha estado repitiendo. Se ha estado repitiendo en el optimismo que nace después se desmorona, en los desvaríos de nuestro liderazgo opositor, en las tropelías del régimen. Entonces yo a veces empezaba a escribir un artículo y dije, yo esto parece que lo hubiera escrito ya. Me sentía como un eco de mí mismo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ah, Y eso como escritor me empezó a preocupar profundamente. Pero en el fondo lo que retrata no solamente, bueno, no era el agotamiento mío, sino el agotamiento del propio país en su tragedia, ¿no? Pero te confieso que quiero retomar eso porque no quiero que pase, o sea, no quiero abonar a una situación que yo he visto con bastante inquietud y dolor,
en todas estas ciudades en las que he estado en estos 2 años, hay ¿Qué es? muchos círculos de venezolanos que ya no hablan de Venezuela con la frecuencia o con el interés o con la urgencia. ¿Cómo que no hablan de Venezuela? Es ¿No les decir, importa Venezuela? ¿No les duele? mira, hay gente que creo que se hastió de tanto golpearse contra la misma pared y hay gente que entonces eso le genera una desazón interna tan fuerte que pareciera que prefirieron bajar la Santa María del tema Venezuela, lo tienen ahí, como lo tienen como doblado en un bolsillo interior. eh, Mira, me ha pasado con gente en el DF, en México, con gente en Madrid, con gente aquí mismo en Miami, en Nueva York, eh, y eso me asusta enormemente, ¿no? Porque sí es cierto, por ejemplo, este año tuvimos un comienzo de año magnífico con bueno, con nuestro presidente interino Juan Guaidó, con todo ese movimiento de ajedrez extraordinario que diseñó la oposición y de repente vimos cómo después el asunto se ha ido no anestesiando, pero sí se ha ido viciando. Han habido, por supuesto, una cantidad de personajes de la política venezolana que han contaminado el proceso y que lo han distorsionado mucho a través de las redes y que son como unos atletas del pesimismo, ¿no? Es decir, pareciera que su misión es manchar cualquier o neutralizar o diluir cualquier gota de optimismo que nazca en el horizonte de nuestra tragedia. Y creo que eso ha permeado en muchísima gente. Leo, eso nos lleva de alguna manera, sin querer queriendo, al punto inicial de esta conversación. Cuando te citaba el artículo de Montaner, la vacuna frente a esa manía de querer regresar, y habla de este caso de los cubanos. Claro, Montaner confiesa que tiene 57 años fuera de Cuba y son 60 años ya de dictadura. Nosotros tenemos 20 de un proceso que nos ha acabado con la patria, que nos ha desgastado el país. Entonces algunos ya como que quieren darle la espalda, como que me olvido de Venezuela. ¿Eso a dónde nos va a llevar? Y si eso crece, no sé, en primer lugar, ¿cuán creciente puede ser ese sentimiento? ¿Y a dónde nos podría llevar? Yo creo que están en proceso de expansión. Hay en muchos como que han comenzado a claudicar en esa palabra tan importante, en ese motor de vida que es la esperanza, ¿no? Creo que, bueno, sin duda alguna, los mismos venezolanos nos hemos ido eh, ganando esa desazón, ¿no? ¿A dónde nos puede llevar? A que, bueno, efectivamente, en eso que hablamos al principio, cuando necesitemos tanta cantidad de personas, primero para ganar las elecciones generales que van a venir, necesitamos, yo siento igual, una avalancha de votos y el padrón electoral ahorita está absolutamente distorsionado. Bueno, estamos hablando efectivamente de casi 6 millones de personas fuera del país, que de esos 6 millones de personas es muy posible que el 80% sean electores, gente con edad para votar. Nosotros necesitamos a esa gente para recuperar la democracia. Entonces, yo creo que sí es grave que empiecen a voltearse, a girar, a ver hacia otro lado y a darle la espalda a Venezuela, a sentir que Venezuela ya no es futuro, sino que es una palabra intoxicada de pasado, ¿no? A mí me parece muy grave y creo que sin duda alguna los medios de comunicación, los comunicadores, los artistas, los escritores, tenemos que ahí dar una batalla importante bueno, para reconducir esa suerte de clausura del optimismo, ¿no? Eh, Venezuela como palabra que solo pueda apuntar al pasado. Eso nos hace un país nostálgico, un país que ve el presente como con rabia, con desazón, a lo mejor muchos de esos que ya no quieren hablar de Venezuela no quieren hablar de lo que les duele, ¿no?
Es como el enfermo que tiene una enfermedad terminal y prefiere ya no hablar más de ello, porque como que no tiene solución. ¿Hay alguna manera de decretar algo distinto, de quitarle al país el nombre Venezuela? No quiero decir que sea de un baño de esperanza y de luz, pero por lo menos que no sea esa oscuridad del pasado. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, fíjate, Montaner dice que él no quiere volver porque el país que va a encontrar no es el mismo país que él conoció. Sí, Ok, partimos de que efectivamente eso va a ser así. Los venezolanos tampoco vamos a conseguir el mismo país. De hecho, yo tengo amigos que de repente pasan, que pueden viajar todavía a Venezuela, salir, entrar, y me dicen, tú no sabes a la velocidad de vértigo con la que está cambiando el país. Es decir, pasas 4 meses afuera y cuando vuelves te encuentras otra cosa, ¿no? Eh, es que ni siquiera tenemos que pensar en el país que dejamos o en el país de los 40 años de democracia, porque aquellos polvos nos trajeron estos lodos. Nosotros tenemos que rediseñar un nuevo país. Por eso a mí me parece tan importante esa iniciativa que se ha armado a nivel ya internacional, el concepto Plan País, ¿no? Que apunta a rediseñar un nuevo país donde en la misma geografía y con los mismos recursos humanos vamos a establecer un nuevo sistema de valores y vamos a decir, bueno, mira, con todas las potencialidades que siempre va a tener Venezuela, ¿por qué no inventamos otro país, un tercer país? ¿Sabes? Es que yo creo que la idea va por allí. Y además yo creo que hay una cantidad de empresas internacionales que siempre van a ver un flanco de oportunidades inmensas para hacer negocios, para generar su prosperidad propia y por supuesto la que exuda eso alrededor, que van a entrar a Venezuela a poner en juego su dinero, ¿no? Yo creo que es eso, pensar en un tercer país. para concluir, Leo, estos 2 años han sido fuertes, has viajado mucho, has tenido mucho éxito, afortunadamente, has trabajado duro, como decía, pero confesaste hace un momento que tus hijos no viven contigo porque tus hijos todavía están en Venezuela. Falleció tu madre y no pudiste acompañarla ni siquiera en el momento del sepelio y todo se ha complicado. ¿Cómo defines estos 2 años? Bueno, yo que ahora vivo en tierra de huracanes, lo defino como un huracán que a veces sube a categoría 4, de repente baja a categoría 3, pero es un huracán. Estoy permanentemente en un huracán que me va moviendo las emociones de un lado a otro eh, y que no sé todavía, sin duda alguna, no tengo certidumbre de cuándo va a terminar, ¿no? Siento que estoy en un estado transitorio de vida, ¿no? Yo no me visualizo como que, bueno, yo salí para quedarme fuera. No, yo me visualizo como en un estado transitorio. Es decir, estoy buscando la puerta de regreso, como creo que la estamos buscando millones de venezolanos, y quiero bueno, abonar todo lo que esté dentro de mí para ayudar a que eso ocurra. Por una extraña costumbre que no logro entender, a los huracanes los bautizan, le ponen nombre. Eh, ¿Qué nombre tiene tu huracán? O sea que los nombres hay que pensarlo mucho. Yo creo que todos los venezolanos ahorita llamarían este nefasto huracán, porque no es un huracán siniestro. Yo ahorita hablaría del huracán macro. ¿No? O sea, este huracán obviamente se llama Maduro. En mi vida personal, yo voy a ponerle un nombre mucho más agradable, que ese de tan ingrata recordación, ¿no? Pero Maduro es un huracán categoría 5 que como ahorita Dorian, que se quedó estacionado en las Bahamas generando un desastre mayúsculo. Bueno, pues el huracán se quedó allí en nuestro país, en nuestra querida geografía, y sigue revolviendo las cosas y sacando la miseria del subsuelo nuestro, y nos ha devastado. Yo ahorita te confieso, César, que
ahorita cada vez que me preguntan de dónde vienes y yo digo de Venezuela, hay un primer segundo de silencio en el interlocutor que me escucha, que siento que está lleno de tristeza, de lástima, como el que está a punto de decirte mi sentido pésame, ¿no? Sí, hay congoja. Sí. Sí, tremenda. Hay gente que me ha dado palmaditas así en la espalda, ¿no? Y Mm. esa sensación es tremenda, ¿no? Y nosotros no nos merecemos esto, pero bueno, nadie se merece un agobio tan tremendo como el de una dictadura, ¿no? Pero bueno, los seres humanos somos demasiado complejos y a veces demasiado oscuros y se generan estos episodios tan tremendos, ¿no? Leo, te agradezco inmensamente que nos hayas dado estos minutos de conversación, una conversación por demás interesante, amena, en algunos casos dolorosa, pero sobre todo sumamente sincera. Gracias a ti, César Miguel. Un placer reconectarme con tu público nuevamente. Gracias pues a el poeta Leonardo Padrón en este programa, en esta edición especial de Al Punto y Seguimos, nuestro espacio casero y subversivo que inventamos, diseñamos, lo realizan solo y un servidor para superar la censura que nos fue impuesta en Venezuela. Muchísimas gracias por permitirnos estar allí y que tengan todos el mejor día posible.